Muy buenos días alumnos, quien les habla es el profesor Ramos y con mi persona están llevando el curso del área de geografía. Pues bueno chicos, ya que hemos llevado unos grandes temas como viene a ser el sistema planetario solar, ¿sí? Representado por una estrella madre que viene a ser el Sol, pues ahora vamos a entrar a hablar acerca de la Tierra, ¿ya? Y nuestro tema central hoy vamos a tratar sobre la atmósfera. Exacto. Pues quiero hacer un hincapié bastante sencillo y práctico que la atmósfera, cómo se creó o cómo así surgió. Porque la Tierra solamente era un bloque de tierra que se ubicaba dentro del sistema planetario solar, que solamente tenía o poseía lo que viene a ser cráteres, ¿sí? Y que ya después empezó a tener agua, rocas, ¿no? Y de esa manera fue evolucionando. Pues te contaré que la primera etapa de la evolución de la atmósfera empezó hace 4.500 millones de años, ¿sí? Se formó gracias producto a los cráteres. Estamos hablando de volcanes. Entonces, esto lo que tiene internamente son magma hirviendo, ¿de acuerdo? Magma hirviendo. Y que posteriormente, si tú comparas con una olla hirviendo, destapas, pues, ¿no? Lo destapas y vas a ver que va a salir agua gaseosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que posteriormente sucede lo mismo con el cráter. Al salir esa nebulosa, ¿sí? Se produce, bota los elementos del nitrógeno, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? El azufre, en el cual se va a convertir en su segunda etapa y gracias a la estrella también que nos ilumina a día, el sol. Esto va a ser ya la segunda etapa donde se va a dar la evaporación del agua y que también va a producir anomalías climáticas. Entonces desde ahí se va a dar la atmósfera, pero una atmósfera contaminada, ¿de acuerdo? Una atmósfera contaminada porque nosotros no podemos respirar azufre, ¿de acuerdo? Entonces, al darse esta atmósfera contaminada, se va a dar la tercera etapa, que viene a ser el ciclo bacteriano. ¿Qué quiere decir, profesor, el ciclo bacteriano? Pues el ciclo bacteriano, te explicaré que empezaron a darse hace 3.500 millones de años. Pues cuando se da este ciclo bacteriano, la bacteria actúa como un influente en la naturaleza. Pues al actuar como ello, esta bacteria lo que va a hacer es reproducirse. Al reproducir las bacterias, estas bacterias van a ser pequeñas algas que van a consumir lo que viene a ser el oxígeno, ¿de acuerdo? Y al consumir este oxígeno va a dar crecimiento a las plantas, va a dar una buena evolución a las plantas. Entonces, en la cuarta etapa, la tierra se va a poblar de plantas y que posteriormente, no solamente en el agua, sino también en tierra, se crean las plantas. Y al crearse las plantas, te tiene que crear los consumidores. Entonces, gracias al ciclo bacteriano, se crean las plantas y se crean los animales. Pues te darás cuenta que la herramienta física para evaporizar y para terminar de lo que viene a ser el ciclo bacteriano, ¿cuál es el influente para desinfectar, para condensar, para purificar el aire? Exacto, son las plantas que van a purificar el aire. ¿Para qué? Para que sea adecuado para estas especies, ¿sí? Tú sabes que todo es producto de adaptación. Entonces, las plantas se adaptaron. No, en primeramente las bacterias se adaptaron, luego las plantas y luego los animales, y así es como surge la atmósfera según esta teoría. Surgimiento de la atmósfera
en primera instancia. Pues bueno, chicos, te expliqué acerca de una atmósfera primitiva. Pues ahora vamos a ver nuestra verdadera atmósfera, cómo está conformada, ¿de acuerdo? Pues mitológicamente vamos a hablar de la atmósfera, que proviene de un vocablo griego que significa atmos, que es gas, y es esfaira, ¿sí? Esfaira, que significa esfera. Pues con ello podemos decir que la atmósfera es una esfera de gas, ¿de acuerdo? Es una masa que envuelve a la Tierra, ¿sí? Conjuntamente con una gravedad, con, claro, fuerza gravitatoria y también una radiación solar, ¿de acuerdo? Pasamos a lo que viene a ser la atmósfera, su importancia. Hace posible la respiración, correcto, pues también transmite el sonido y propaga la luz, también regula la temperatura de la Tierra, efectivamente, permite el vuelo de aviones y la combustión, pues también al permitir esta última parte nos permite la telecomunicación, correcto. Pues pasamos a lo que viene a ser la estructura. Pues la atmósfera está estructurada mayormente, la composición química que va a tener de nitrógeno un 78%, de oxígeno un 21% y de otros elementos quizás como níquel, etcétera, ¿no? Y va a tener un por ciento. De acuerdo con esta estructura, con esta función, el gas más abundante viene a ser el nitrógeno. Y el segundo gas más abundante viene a ser el oxígeno, correcto. Pues vemos primeramente las partes de la atmósfera, que viene a ser su estructura, la exósfera. Pues aquí ubicamos la magnetosfera o cinturón de Van Allen. ¿Qué quiere decir esta parte? Que en la misma Tierra, en la exósfera, en la parte superior, el núcleo de la Tierra va a tener mucho que ver o influenciar en ello. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra va a tener los sensores gravitatorios, ¿sí? Que va a ser como un imán que va a atraer a los cuerpos celestes que se encuentran dentro del universo. Y es por eso que la magnetosfera, eso es un campo magnético en el cual nos va a proteger también de los rayos cósmicos, como también de otras masas, sin masa lo digo porque son cuerpos celestes, ¿sí? Que se encuentran en el universo. Pues bueno, la palabra exósfera proviene o significa del vocablo griego, que significa afuera o externa, y la parte de esfera significa esfera. Entonces es una esfera externa. Pues esta se va a ubicar desde los 500 kilómetros desde el punto de la Tierra, ya desde los 500 kilómetros hacia el espacio. Pues pasamos a la siguiente estructura, que viene a ser la termósfera. Pues ella se va a ubicar dentro de los 80 kilómetros hasta los 500 kilómetros que empieza la exósfera, ¿de acuerdo? Entonces aquí se producen las auroras polares. ¿Por qué se le denominan las auroras polares? Recordarás tú que la Tierra es inclinada, y cuando está la inclinación, el norte, al punto del Sol, absorbe esta gran energía o masa energizante magnética, que cuando se refleja dentro del polo norte, ¿sí? Por eso le llaman auroras boreales o auroras australes. Estas auroras boreales, que pertenecen al norte, ¿sí? Se va a producir una gran extensión de luminosidad, como lo está viendo ahí. Por ejemplo, esa es una aurora, ¿de acuerdo? Y también gracias producto a la gran energía y fuerza que nos brinda el sol, ¿de acuerdo? Y cuando vienen a ser las australes, es que la Tierra está inclinada y más le da lo que viene a ser la zona del sur, ¿de acuerdo? Por eso se le denomina auroras boreales y auroras australes. En pocas palabras, son auroras polares, en el cual también se va a reflejar lo que viene a ser
la gran densidad de ondas de radio, TV y nos va a permitir la telecomunicación. Pues ahí se ubica la parte de ionización. ¿De acuerdo? Ionización, a esto se le llama ionización. Ya, pues su nombre de la termósfera va a ser esfera de calor. ¿De acuerdo? Esfera de calor. Pasamos a la siguiente, que viene a ser también parte muy importante porque nos va a proteger de los meteoros, la mesósfera. Pues la mesósfera se va a ubicar entre los 50 kilómetros y 80 kilómetros que empieza la termósfera, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, también se le conoce como la siderósfera, ¿sí? Es la que da color azul a la atmósfera. Aquí los fragmentos de meteorito terminan de hacer ignición. ¿Qué quiere decir ignición? O sea, se dispersen, se hacen polvo, ¿de acuerdo? Hasta hoy en día sí ha habido que algunos asteroides o meteoros han ingresado a la Tierra, pero en fragmentos, ¿de acuerdo? Esta capa, la mesósfera, significa esfera media, ¿de acuerdo? Pues pasamos a la parte más importante, la que nos protege en sí, de acuerdo a nosotros, la estratosfera. Pues ella se va a ubicar dentro de los parámetros de los 10 kilómetros a los 50 kilómetros que empieza la mesósfera, de acuerdo. Pues en ella vamos a encontrar aquí la capa de ozono, que absorbe los rayos ultravioletas, protegiéndonos a todos los seres vivos, de acuerdo. Pues hoy en día, gracias a esta pandemia, ¿por qué? Porque la capa de ozono se empezó a cerrar en los polos, ¿ya? Empezó a cerrarse en varios lugares del mundo. Entonces se empezó a dar un buen control de la contaminación ambiental, producto a que varias seguras empresas mineras, pesqueras, han paralizado toda esta contaminación, ¿de acuerdo? Pues esta esfera, su nombre significa esfera de capas. Y pasamos a la última esfera, ¿sí? Donde nosotros nos habitamos, pues es la troposfera. La troposfera empieza desde los 0 kilómetros hasta los 10 kilómetros que empieza la estratosfera. Pues ahí se va a ubicar lo que viene a ser la meteorología. ¿Qué viene a decir la meteorología? Ahí se va a desarrollar lo que son los vientos, ¿sí? Los vientos, lluvias, nubes, ¿de acuerdo? Pues su esfera va a significar esfera de cambio gracias a los fenómenos meteorológicos. Pues bueno chicos, creo que hasta ahí nada más terminó el tema. Me despido, cuídense, espero que les haya ayudado bastante sobre este tema y que ustedes puedan desarrollar nuestro material de trabajo. Bueno, con mi persona será hasta la próxima, siga con las indicaciones, por favor.